Muy buenos días, mis queridísimos amigos. Qué gusto saludarlos el día de hoy, ya 20 de julio del 2023. Y el día de hoy me quise dar una escapada a El Saucito. Como ustedes bien saben, tantas y tantas cosas que se han platicado de El Saucito en estos últimos meses. Y pues no podía dejar yo de pasar a grabar un poquito desde este lugar para tener un poco de historia y poder llegar a tomar algún punto de vista, alguna opinión sobre todo lo que está sucediendo en El Saucito en estos últimos meses. Y por ello yo le agradezco muchísimo al promotor cultural comunitario, profesor Félix. Qué gustazo saludarlo. Ya, juevesito 20, qué rápido va el mes. Qué tantas cosas han pasado en estos últimos meses justamente aquí en El Saucito. Y para tomar una decisión sobre cuando nos preguntan que si estamos a favor o si estamos en contra de este proyecto del cual habla la autoridad municipal, pues es importante hacer historia. Claro, tener conocimiento de causa. Y de eso justamente queríamos platicar el día de hoy con usted. ¿Cómo poder ir identificando nuestros orígenes y el origen del Saucito ya muy en particular, muy en especial, para en efecto poder opinar sobre los proyectos que nacen para esta zona? Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿verdad? Yo soy profesor José Félix Carrizales Morales, vecino aquí del Saucito, vivo en la fracción Tercera Grande. Vamos a iniciar por el principio, como dice el dicho, por los orígenes de un pueblo. Todo pueblo tiene que tener tres elementos originalmente para ser un pueblo, lógico. Lo primero es un territorio. Este territorio está delimitado por los límites políticos, en este caso la fracción del Saucito. El segundo sería la población, sus gentes con sus usos y sus costumbres, su cotidianidad, ¿verdad? Sus formas de vida, sus trabajos, sus oficios, etc. Y en tercer lugar, su gobierno. El gobierno lo podríamos ver como su gobierno político, su gobierno religioso, y hay un tercer gobierno muy importante que le comentaba yo aquí al compañero Oscar, el gobierno moral. ¿Qué viene siendo el gobierno moral? Los ancianos, los viejos del pueblo, a quienes acudimos para pedir un apoyo, un consejo, a quienes le pedimos, los abuelos opinan sobre el nombre del niño, cómo se va a llamar. Los abuelos son los respetables del pueblo, quienes van a pedir una novia para el casorio, etc. Entonces vamos a recalcar bien, para originarse un pueblo necesitamos el territorio, la población y el gobierno. Vamos a pasar a otro segundo tema, que es su denominación o nombramiento. Por lo general todos los pueblos se apropian para nombrar al nuevo pueblo surgiente o que surge de la geografía, de la hidrografía, de la geología que existe en tal lugar. Si nos damos cuenta, todos los pueblos desde la antigüedad los núcleos poblacionales a la orilla de un río o de un manantial. Saucito no es Saucito no es la excepción. Saucito tiene como referencia el río Paisanos. Entonces, el nombramiento, les decía, de acuerdo a su hidrología, orografía. Por ejemplo, pinos Zacatecas, el mezquital por los mezquites, mezquitic por el mezquite, Santiago del Río, el río de Santiago. Entonces, las encinillas aquí, porque le comentaba al compañero, ¿verdad? Pudo haber algún
alguna majada de encinos antiguamente, y por eso se le llamó, aquí se llamó el Rancho de las Encinillas. Hace 200 años. Hace más de 200 años. Más de 200 años, mucho más de 200 años. Hay una duda, rancho, ¿qué es un rancho? ¿O cómo ubicamos un rancho? Sí. ¿Qué es un rancho? Un rancho se le denominó antiguamente a que una casa estaba por aquí, otra por allá y otra más allá. No era una secuencia de casas. Como había espacio geográfico suficiente, entonces los primeros pobladores construyeron una casa aquí, otra más allá, a unos 100 metros otra casa. A eso fue lo que se le denominó los ranchos. Y tenemos el ejemplo de la soledad de los ranchos. La soledad, yo me supongo o quiero creer que era por lo solitario que estaba el espacio. Y los ranchos, porque ya dije, como dije, una casa aquí, otra allá y otra más allá. Con el tiempo, pues, la soledad de los ranchos se convirtió en Villa de los Ranchos, posteriormente Soledad Díez Gutiérrez y actualmente, pues, Soledad de Graciano Sánchez. En el caso del Saucito, Rancho de las Encinillas y después la fracción del Saucito. Así, a la par de la fracción tercera grande, fracción, pues, ¿qué significa la palabra fracción? Parte de, perteneciente a. En un principio, fracción del Saucito perteneció a la villa de Tlaxcala o a la parroquia de Tlaxcala, al igual que fracción tercera grande, al igual que la fracción de la Angostura, ¿verdad? Entonces, ya dijimos qué significa la fracción. Sus pobladores originarios, descendientes, los primeros pobladores del Saucito son originarios, a mucha honra, de los huachichiles, tlaxcaltecas y españoles. Es un mestizaje entre estas tres culturas. No nada más los pobladores del Saucito, sino los pobladores de Mezquitic, de la Tercera Grande, del Mezquital, de la Angostura, etc. Entonces nosotros, vuelvo a repetir, a mucha honra, somos herederos de los genes de nuestros antiguos pobladores de la región, que fueron unos aguerridos huachichiles, que la guerra, según Powell, dura 40 años, la guerra huachichil, para poderlos culturizar o aplacar, ¿verdad? Tenemos genética, vuelvo a repetir, de huachichiles, de tlaxcaltecas y de españoles. Y eso, pues, no lo podemos negar. Nuestros usos, costumbres, nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, tercos, aguerridos, valientes, audaces, arriesgados, etc. Todo eso, pues, es parte de la herencia de la genética que corre por nuestra sangre. Tenemos centros o núcleos poblacionales originales, ¿verdad? Originarios. En dos partes aquí del norte de la ciudad, que yo tengo conocimiento de causa, que son las Coloradas, que pertenece a Maravillas, y un lugar de la Tercera Grande que está más hacia el norte y que se llama El Terremoto. Allí se encontraron vestigios de cuisillos. ¿Qué es un cuisillo? No es otra cosa más que un montón de piedras, o un montón de piedras, ni siquiera pegadas con argamasa, no, o con caliche, no, simple y sencillamente un montón de piedras, y a ese montón de piedras los antiguos huachichiles le llamaban cuisillo. Entonces, vuelvo a repetir, Coloradas, Maravillas, Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí, en el terremoto de la fracción Tercera Grande se encontraron en estos dos lugares todavía los últimos, quizás fueron los últimos vestigios de los pobladores huachichiles, quienes eran nómadas, no eran sedentarios, quienes vivían en cuevas, quienes vivían a cielo abierto, cielo raso. Entonces, de ellos se puede encontrar que en estos dos núcleos poblacionales se encontraron vestigios. Pero también tenemos
Nosotros aquí, por decir en el Saucito, núcleos poblacionales como fueron los Cuatro Vientos, el Mezquital, la Angostura, aquí hablando en la región perteneciente al Saucito. En las tercera chica, tercera grande, tenemos el Nopal Morado, tenemos el valle de los Lobos, en la tercera grande, los alfalfares y los magueyales. Y a toda la región, de todos es muy conocido que se le nombra la Gran Huachichila, pero también se le nombró el Gran Tunal, que abarca parte de Zacatecas hasta San Luis Potosí y Guanajuato. Y tenemos el Gran Palmar por último. Aquí en la región habían, ahí en la tercera, aquí en el Saucito, aquí si nosotros no yendo tan lejos, aquí a la fracción de Milpillas, a la Rinconada, al Peñasco, podemos encontrar un sinnúmero, un gran número, una gran cantidad todavía de palmas datileras. Entonces por eso se le nombró también el Gran Tunal. Pasando a otro tema muy importante, que es las áreas temáticas del conocimiento humano. Vuelvo a repetir, áreas temáticas del conocimiento humano. Y son 4 estas áreas. Es cosmovisión, medicina tradicional, memoria histórica, derecho consuetudinario. Vuelvo a repetirlas. Es la cosmovisión, la medicina tradicional, la memoria histórica y el derecho consuetudinario. ¿De qué trata cada una de estas áreas temáticas? La primera, cosmovisión, es la manera en cómo nuestros pobladores, nuestra gente o nosotros los habitantes vemos el origen del universo. Cada lugar, cada población tiene sus leyendas, tiene sus propias creencias de cómo se originó nuestro universo. En la medicina tradicional tenemos enfermedades, curanderos, herbolaria tradicional, todavía que perdura hasta nuestros días. En las enfermedades entraría el mal de ojo, el mal de amor, muy conocido, claro, muy conocido hasta nuestros días, ¿verdad? El mal de amor, las torceduras, los aires, ¿verdad? Los famosos aires, etcétera. En los curanderos tenemos hueseros, hierberas, curanderas, hechiceras, parteras, muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Y en la herbolaria tradicional, pues tómate un té de manzanilla, tómate un té pa'l coraje, tómate un té de hierbabuena, un té de tomillo, el té de pasote de zorrillo, el té de hojacé, el té de hierba santa, etcétera. O sea, si nos ponemos a mencionar, en la herbolaria se divide en 2 partes, los minerales, los minerales, los animales y las hierbas. Ya mencioné las hierbas, los animales, el zorrillo, el tlacuache, la víbora, las hormigas, etcétera. La rata, el caldo de rata, que levanta muertos, ¿verdad? Sí. Resucita muertos. En los animales. En los minerales tenemos la sal, la azúcar, ¿cómo se llama? El bicarbonato de sodio, la piedra lumbre, etcétera, etcétera. Sí, es muy interesante todo eso. Ahorita vamos de pasito, no profundizamos tanto. En nuestra memoria histórica tenemos que es oral, que se transmite de padres a hijos, de generación en generación, y tenemos los mitos y las leyendas. Los mitos y leyendas, la leyenda aquí del Saucito, que yo creo que la mitad o más de la mitad de la población conocemos, de la Dama Enlutada, sí, ¿verdad? Muy famosa, y que por cierto yo conocí una sobrina del taxista que murió a raíz de esa leyenda. Entonces es contemporánea, es de nuestros días, no es muy antigua, es de los años... De los 80, de los 70, 80. De los años 70, no, de los 70. De los 70. De los 70, sí. Entonces, en cada pueblo, en cada población, en cada asentamiento humano existen los mitos,
¿verdad? Que no pases por debajo de la escalera, que si te encuentra, cruza tu carro, la carretera cruza un correcaminos, hay que echarle un nudo al paliacate, al paño, y si no traes, pues de perdido a la camisa, para que no te pase nada, que no rompas, que no tires la sal, que no rompas un espejo. Cuando sale uno, perdón que lo interrumpa, cuando sale uno del panteón, que sacudirse los zapatos, exacto. O cuando entras con un niño bebé al panteón, recoge 3 piedritas y cárgalas en la bolsa, ¿verdad? Para que el niño no se espante, no le pase nada. Entonces tenemos nuestra herbolaria muy hermosa en México, muy tradicional, muy actual. Son cosas que son vigentes hasta en la actualidad. Y por último, algo muy interesante, quise dejarlo al último, el derecho consuetudinario. Los usos y las costumbres de un pueblo se convierten en sus tradiciones, sus manifestaciones culturales. Y estas, a su vez, las tradiciones a su vez se convierten en leyes consuetudinarias que rige y gobierna a un pueblo y que no se pueden trastocar, ¿verdad? En el caso del Saucito, pues las tradiciones al Señor de las fiestas patronales, al Señor del Saucito, las tradiciones de cómo enterrar un muerto, del novenario al difunto, etcétera, etcétera. Entonces, estas, vuelvo a repetir, son leyes de un pueblo que no se pueden trastocar para nada, que a nadie nos gustaría, ¿verdad?, que llegara una gente extraña de otro lugar a querer ordenar o mandar y atentar contra nuestros usos y nuestras costumbres. Allí en la Tercera Grande, ¿verdad?, está la serenata, y pues no es posible que la gente nueva que llega a vecinarse no pueda respetar nuestros usos y nuestras costumbres, ¿verdad? Al final, las fiestas patronales del Saucito son las más importantes de la capital potosina, con el debido respeto para todas las demás fiestas patronales, pero sí están consideradas como las más importantes. Mira, comparadas con las fiestas patronales de Soledad, de las Terceras, del barrio de Tlaxcala, de Mezquití. Bueno, Mezquití ya es harina de otro costal, ¿verdad? Pero hay algo muy simple, sencillo e importante. Cada lugar, cada fiesta que estamos mencionando ahorita tiene su toque, su color, su esencia, muy especial, ¿verdad?, que le da sentido y razón de ser a cada lugar, ¿verdad? Y eso es lo que le da pertenencia a las personas, ¿verdad? Claro. Que yo soy del Saucito, me pongo la camiseta, y yo soy de la Tercera y defiendo mis creencias, costumbres y tradiciones, ¿verdad? A continuación tenemos las esferas del desarrollo humano: la política, la religión, el arte y la cultura, el deporte y la recreación. Habemos personas que nos encerramos en solo una. Un pintor, un artista, escritor se encierra allí en su mundo, pequeño mundo, y ya no crece para otros lados. Hay gente que se mete en la religión, y la religión es lo único que hay, que existe y para la cual vive, y entonces pues no crece hacia otros sentidos. Un deportista, su religión es el deporte. El deporte es una religión. Se apega tanto al deporte que se olvida de las demás áreas de desarrollo humano. Los políticos, ¿verdad?, las personas que practican la política, aunque yo le platicaba a Óscar hace un ratito, ¿verdad? Miren, el arte y la cultura tienen su propia política. El deporte se rige por su propia política. La religión, dentro de la religión hay su política. Entonces, cada una de las esferas del desarrollo humano tienen su propia política, pero son diferentes. Entonces, un ser humano, para que se desarrolle, no que deba de practicar todo, pero sí que deba de probar de todo. Es como una persona cuando te invitan a una fiesta, ¿verdad? Claro. Llegas y te apalancas de carnitas, te apalancas de mole, y ya no probaste la barbacoa, ni probaste el pulquito, ni probaste las gorditas, ni probaste los demás platillos que hay por ahí, ¿verdad?
Continuando, voy a cerrar esta participación. Dejé para el final lo siguiente, ¿verdad? Unas declaratorias o pensamientos, ¿verdad? Que dice, esto ya lo dijimos, los usos y las costumbres de un pueblo se convierten en tradiciones. Estas a su vez en la ley consuetudinaria del mismo, que no se pueden trastocar, como dijimos ya. Nuestras tradiciones están sobrecargadas de simbolismos, llenas de color y de sabor. Toda tradición tiene símbolos. Vámonos aquí al Saucito, ¿verdad? El quemar los cohetes, la cera, las entradas de cera, las bateas, la marmota. Aquí en el Saucito hay montones de marmotas. Y dice por ahí un dicho, ¿verdad? Si no te actualizas, te mueres. Si no te actualizas, te mueres. Entonces yo he venido últimamente el año pasado, el año pasado, a las serenatas de aquí del Saucito, y organizamos las de las terceras grandes, ¿verdad? De las terceras, entonces veo marmotas, pues hasta con foquitos por dentro, por fuera. La marmota es una esfera. El año pasado vi aquí en el Saucito, este año, perdón, una piñata la hicieron marmota, o sea, hay que actualizar. Sí. Y le meten ya logos ya de Pokémon y de quién las sabe figuras. qué, las Exacto. figuras. Entonces, todo es válido porque es al final del camino es una manifestación humana, artística humana, y que es parte de la idiosincrasia de nuestra cultura. Entonces, él le decía yo aquí a Oscar, le decía, por ejemplo, fíjense bien lo que le platicaba. Cuando se llega a la fiesta del Saucito, en las casas, en la mayoría de las casas, comienzan a elaborar los hilos con banderita, pero entonces se involucran a los niños, se involucra a la mamá, la abuelita, todo mundo se involucra porque todo el mundo quiere participar en hacer las banderitas para ponerle y adornar la calle donde va a pasar el Señor del Saucito. Entonces le decía yo a él, ¿por qué morado y amarillo y blanco? ¿Por qué no otro color? Allí en el color nos está mandando el mensaje que el color oficial del Señor del Saucito es morado, ¿verdad? Involucrar a los niños desde pequeños, embárrale el engrudo, tráeme la banderita, dámela, ponla tú en el hilo, pégala, apachúrala con tus deditos. Entonces desde allí se va sembrando una semillita que tiene que dar sus frutos. Yo me quedo admirado, decía él, Oscar, que las fiestas patronales del Señor Saucito no tienen límites, son sin igual, no se pueden comparar porque son a nivel nacional. Viene gente de Saltillo, de Guanajuato, de Irapuato, de San Miguel de Allende, de Monterrey, de México, hasta de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy bonitas las fiestas del Saucito. Le decía yo, ya cuando ponen el hilo de la calle, de las banderitas, no es un hilo, son muchos hilos. El viento las menea, el viento las mueve, alegran la vista y alimentan al espíritu humano. Vean cómo es toda una secuencia, desde comprar el hule, cortarlo, picarlo, ponerlo en el hilo, poner el hilo, es todo un proceso que conlleva tiempo, esfuerzo, sacrificio, dinero, gastos, pero todo con mucho amor, con un fin al Señor del Saucito. Ya cuando están puestas todas las banderitas, entonces ya es compartir y decir a través de esos hilos que el Saucito está de fiesta, que estamos de fiesta patronal, y allí duran hasta que se acaban, porque todavía hay puestas banderitas por ahí. Mucha gente lo ve de otro modo. Sí, es basura. Es basura. Ese paso del aire y ese sonido, ¿no? tan particular, tan especial. Es un sonido hecho de hule y es un sonido que nos lo brinda nuestra naturaleza, el viento, el aire, el viento que mueve aquellas banderas y se hace un sonido y que alegra nuestros sentidos. Sí. No solo la vista, sino el oído, la vista y el oído, ¿verdad? Es correcto. Entonces, el cuetón.
las entradas de cera, los colores de la batea, la cera escamada, los niños vestidos de Cristo, los carros alegóricos, la banda de guerra, la música, el sonido, los platillos. Todo es un festín a nuestros sentidos y a nuestro espíritu humano. El sentido de pertenencia es la razón de ser, ¿verdad? Nuestro sentido de pertenencia. Yo soy orgullosamente de El Saucito. Entonces, es el sentido de pertenencia. Las fiestas del Saucito es uno de los últimos reductos donde se han conservado usos y costumbres tradicionales, como lo dije ya, las bateas, la marmota, el pendón, las banderas, los inditos, los famosos inditos que evocan aquellos indios guachichiles de nuestros antepasados. Qué maravilloso es esto. El decirlo me hincha de orgullo, el pecho de orgullo, porque evocan en Tlaxcala, en Saucito, en Soledad, en Las Terceras, evocan a nuestros antiguos huachichiles, por eso se nombran los inditos. Y los inditos llevan un pollito, una fruta, llevan una escoba, un trapeador para la iglesia, o llevan hasta una cera para que se alumbre el Señor, o la imagen en su caso, ¿verdad? Esos son nuestros usos y costumbres que nos dan identidad a nuestro pueblo. Y para finalizar esta maravillosa charla de esta mañana fresca en el 8º barrio de San Luis, El Saucito, les diría yo a todos ustedes que en las cosas más simples de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir, ahí está nuestra verdadera esencia que nos da grandeza a nuestro pueblo. Está la grandeza popular de nuestras tradiciones populares. En el caminar, en el vestir, en el hablar, en las cosas tan simples como escuchar el trinar de los pájaros, que lo estoy oyendo yo ahorita. Sí, nos han acompañado. En la tranquilidad que se siente pisar este suelo bendecido por el Señor del Saucito. El caminar sus calles, el saludar a la gente, que ya ahorita está perdiendo toda esa costumbre. Pero entonces, en nuestras cosas más simples, más sencillas, ¿verdad? Como decíamos hace rato, encender un cohete, ver las banderitas, ver los colores, usar nuestros sentidos, ser personas cada día más sensibles, abrir nuestros sentidos a la naturaleza, a lo que nos rodea, a las personas, a los animales, al viento, al cielo azul. Eso es las cosas más simples, los que nos dan la grandeza de tener la fortuna de estar vivos. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por haberme invitado. No, gracias a usted, profesor. Gracias, que siempre nos da un poquito de historia y la disfrutamos bastante. Qué bueno. Y la propuesta sería tener una siguiente plática. Claro. Dos más, muy posiblemente, para ir aterrizando este tema de la obra, pero sí queríamos primero tener como un previo, claro, que es esta historia, claro, y bueno, pues posteriormente ir platicando por qué sí y por qué no, porque de repente tenemos los amigos que nos preguntan, ¿tú qué opinas? Pero bueno, hay que conocer la historia, hay que conocer nuestra propia historia para ir definiendo lo que queremos, ¿no? Nuestra postura. Es correcto. Yo le decía a Oscar hace rato, la gente en el Face se manifiesta positivamente al paso a desnivel que quiere Saucito. Decir sí, pero esa es la primera parte. El complemento sería ¿por qué? Claro, ¿por qué sí? Y lo mismo lo otro, ¿no? Lo contrario. Hay gente que dice no al paso a desnivel, pero no es tan simple como decir sí o decir no, sino decir el por qué sí o el por qué, ¿verdad? Vamos al templo, porque siempre es importante despedirse, claro, siempre es importante despedirse cuando andamos aquí en el Saucito, entrando al templo. Muchísimas personas que nos siguen de otros lugares
y que no tienen la posibilidad de estar aquí, Presentes. no tienen exacto físicamente, pero siempre nos dicen entren por favor al templo ahí con la imagen y pues con la bendición y pues vamos a hacerlo. Claro que sí. Y en efecto esta tarde está muy agradable, Sí. muy agradable. Bien lo decía el tema de ¿De qué? el respeto que hoy todavía se tiene aquí a los adultos, y siempre hay adultos aquí en la explanadita rezando, platicando, y pues nos persignamos y guardamos un poquito de silencio, y de esta forma pues nos vamos a despedir en esta plática. Yo le agradezco que comparta la transmisión, y también le voy a agradecer que esté al pendiente la siguiente semana de el siguiente video que vamos a referir. Claro que sí. Hablábamos de las ceras camadas. Sí, Y ahí hay cera. ceras camadas. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Muchas gracias. María.